la pandemia no se ha acabado, la COVID-19 sigue entre nosotros y hay un aumento preocupante de contagios en Lima, Callao, Loreto, Moquegua, Arequipa, Ancash e Ica. Queremos conversar sobre ello con Juan Moré Bayona, que es docente e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en inmunología comparada. Doctor Moré, muy buenos días. Buenos días, Mabel, Fernando. Buenos días. Estar con ustedes. Este aumento que se ha registrado de contagios es exponencial. ¿Debemos estar preocupados? Sí, ciertamente hay un incremento en la positividad en los casos PCR de COVID-19. Sin embargo, lo que se está viendo es que este incremento de casos y de positividad son en su gran mayoría casos leves, ¿no? Es algo que se esperaba desde un inicio. Hay que recordar que el virus ha llegado para quedarse con nosotros. El virus va a estar circulando, ya lo hemos visto, todo este tiempo han habido brotes, emergencias de nuevas olas y el virus va a seguir con nosotros. Pero interesantemente lo que vemos es que la inmunidad, tanto inmunidad proveída por las vacunas como la inmunidad natural que se ha adquirido por las infecciones, está generando una protección, en principio, de los casos severos, que es lo que en un inicio se tenía que controlar y que es lo que tenemos que controlar, ¿no? Sí, los casos de infecciones van a continuar dándose periódicamente. Sí, que lo he entendido bien. Hay una inmunidad generalizada para no desarrollar versiones graves, no para no contagiarse. Dice usted que es una doble inmunidad, sea porque uno se ha vacunado convenientemente 3 o 4 veces eventualmente, o sea porque ya tuvo, y en consecuencia el hecho de haber estado ya infectado le da una inmunidad. La pregunta es ¿por cuánto tiempo, doctor? Quien ha tenido COVID ya, ¿cuánto tiempo goza de inmunidad? Y quien ha sido vacunado, ¿por cuánto tiempo tiene inmunidad? Si ha sido vacunado como corresponde 3 o 4 veces. En el caso de la enfermedad grave, de la enfermedad que genera una hospitalización o mortalidad, la inmunidad se mantiene hasta el momento, ¿no? Es un poco difícil, complicado predecir hasta cuándo va a durar, pero lo que vemos es que la inmunidad es a largo plazo para los casos severos. Para el caso de infección leve o asintomática, esa inmunidad sí sabemos que es de corto plazo, es de muy corto plazo. Por eso es que un individuo que se infecta puede hacer una reinfección en un corto periodo, en un mes, en 2 meses, 3 meses, porque esa inmunidad es muy leve y de corto plazo. Un mes o 2 y ya puede contagiarse nuevamente alguien. Es factible. Hemos visto casos de individuos que se infectan y al mes vuelven a contagiarse. En algunos casos puede ser un periodo más prolongado, pero por eso es que sabemos que la inmunidad frente a la infección o frente a los casos leves es de más corto plazo comparado con la inmunidad frente a la enfermedad severa. Ahora, doctor Moré, quienes están seguro muy preocupados son aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, pacientes oncológicos y que tienen su sistema inmunológico deprimido. En el caso de ellos, muchos se deben estar preguntando, ¿y cuándo es que me pongo la próxima vacuna? ¿Cuál va a ser mi esquema de vacunación? Lo que tenemos hasta el momento es que 3 dosis vacunales son lo recomendado para la gran mayoría de la población. Es cierto que para una pequeña proporción de individuos que tienen alguna complicación severa, pacientes oncológicos que están con tratamiento o algunos individuos con alguna condición inmunosupresiva, se les recomienda una 4ª dosis. Es lo que tenemos a la fecha, ¿no? Ciertamente es un poco complicado asumir cuándo van a necesitar tal vez una 5ª o una siguiente dosis, pero lo que vemos hasta la fecha, sabiendo que hemos tenido una gran circulación del virus, es que estos protocolos están funcionando y mantienen y proveen una inmunidad a largo plazo frente a los casos severos. Por eso aquí es importante repetir la recomendación para aquellos pacientes en alto riesgo, adultos mayores, ¿no? Pacientes que tengan alguna condición, alguna comorbilidad, que vayan a vacunarse, a recibir su 4ª dosis si es necesario,
porque eso les va a conferir una protección frente a ese caso de enfermedad severa. Doctor Mori, yo le ruego que nos acompañe un instante durante una pausa, después de la cual quisiera que nos diga, puesto que se registra esta alza desde hace 3 semanas, ¿cuánto tiempo puede durar la ola en buena cuenta que estamos viviendo ahora? Nos lo contestará el doctor Mori, experto en inmunología comparada, después de una breve pausa. Conversando con el inmunólogo Juan Mori, quien nos ha confirmado que desde hace 3 semanas se registra un alza del número de contagios de COVID en varias regiones de nuestro país, incluida Lima y Callao. Y sostiene que lo bueno de esta mala noticia es que los casos son en general no graves y no llevan a la hospitalización, mucho menos naturalmente a la muerte. Y quedó en contestarnos a la pregunta desde el punto de vista de la historia natural de esta pandemia. ¿Qué se puede prever sobre la duración que tenga la actual ola, en el sentido de que ha aumentado el número de casos, que ya viene existiendo desde hace 3 semanas? Sí, lo que se tiene hasta el momento es que hay un incremento exponencial de los casos de la positividad en estas últimas 3 semanas, y así como se está viendo un rápido incremento de casos, se espera que la caída también sea de la misma forma, ¿no? Algo similar tal vez a la cuarta o a la tercera ola, más relacionada a la cuarta, e incluso tal vez de menor impacto que la misma, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, y eso es en base a cálculos estimados matemáticos de la tendencia de incremento, que podría durar entre una semana, ¿no? Tal vez 1 o 2 semanas podría durar, y lo que sí consideramos es que este incremento será en casos leves en su gran mayoría, ¿no? Mientras no tengamos un incremento en casos severos, yo creo que deberíamos estar un poco más tranquilos. ¿Fue una buena idea eliminar todas las restricciones contra la COVID-19? Yo, en lo personal, considero que este levantamiento de medidas no ha tenido un efecto en esta dinámica o en esta emergencia de una quinta ola. Hay que recordar que el virus va a estar presente con nosotros, independientemente de las medidas que tomemos a este nivel, porque hay que recordar que la pandemia es un evento dinámico, ¿no? Lo que sucede ahora no es lo mismo que sucedió a inicio del 2020 o al 2021, entonces todo va cambiando. Así como el virus va evolucionando en sus características, también la inmunidad que vamos adquiriendo también va a jugar un rol, ¿no? Y eso hace que en este momento nuestra situación sea distinta a lo que pasaba en el 2020. Por ende, las medidas también tienen que ser distintas, ¿no? Si sabemos que la inmunidad que se confiere tanto por vacunación como por infección confieren una protección frente a la enfermedad severa, y sabemos que la inmunidad frente a infección no es sostenida en el tiempo, entonces tenemos que ser conscientes que el virus va a vivir con nosotros y que vamos a tener casos y brotes y tal vez olas, como se consideran, en el tiempo, ¿no? De acuerdo, doctor More. Hay una particularidad, sin embargo, en Moquegua, donde sí ha aumentado considerablemente el número de hospitalizaciones. Antes de que nos dé recomendaciones prácticas sobre lo que hay que hacer para hacer frente a esta alza del número de casos, explíquenos cuál puede ser la causa por la que solo una región de las 25 de nuestro país, y una pequeña que se presumía bien cuidada desde el punto de vista sanitario, es la única que registra un alza de hospitalizaciones a causa del COVID. Sí, usualmente se tiende a atribuir la emergencia de casos o la aparición de brotes de una enfermedad a las características, en este caso, del virus, ¿no? Y necesariamente eso no es así. La emergencia de casos o los contagios son dependientes de muchos factores, es multifactorial. No solamente depende de la aparición de una variante, sino de las condiciones en este caso, la situación y de la región y del área determinada, ¿no? La población, el grado de inmunidad que haya tenido esta población, el grado de vacunación, el tipo de vacuna que se haya utilizado, incluso el estatuetario, que sabemos que el principal blanco de las enfermedades severas son adultos mayores y personas con comorbilidades. Habría que analizar si existe una mayor proporción de
de estas condiciones de estas personas en ese departamento, y esto puede hacer de que haya un incremento de casos sostenido y mayor que lo que está viendo en otras regiones. También hay que considerar si es que ese incremento es importante, ¿no? Porque podemos tener un incremento de casos que desde el punto de vista numérico puede ser mayor, pero en términos proporcionales a la población de la determinada área no sea una alerta importante. Sí, ¿no? en todo caso, doctor More, aquellas personas que están preocupadas, porque vemos por la calle todavía que hay gente con mascarillas, no sabemos cuál es su situación de salud, probablemente están muy preocupados porque tendrán algún familiar con algún tipo de enfermedad crónica que sean muy vulnerables ante la COVID-19. ¿Cuál es el consejo en este nuevo escenario? Bueno, la recomendación en principio, si hay algún individuo que tenga sintomatología respiratoria, independientemente si sepa que es COVID o no COVID, uso de mascarillas. Eso está claro desde un inicio, continúa siendo una herramienta importante, aún así el individuo esté vacunado. ¿Por qué? Porque un individuo vacunado se puede volver a infectar y ese individuo infectado puede contagiar. Entonces, si hay sintomatología respiratoria, por más que sea leve, el uso de mascarillas. Este uso en sitios cerrados también se debe recomendar continuar el uso en sitios cerrados, sobre todo si hay una saturación del ambiente y más aún si es que hay un individuo sospechoso de alguna enfermedad respiratoria. Por supuesto que la vacunación para las personas adultos mayores que están en alto riesgo, vayan a vacunarse, a recibir su dosis si no la han recibido, si no tienen ninguna dosis, esas personas son las que están en mayor riesgo comparado con el resto de la población vacunada. Consejos prácticos, por favor, doctor More, ¿qué hacer respecto a la mascarilla por una parte, la distancia social por otra y del lavado de manos? El lavado de manos es importantísimo para eliminar o reducir el riesgo de una infección respiratoria. El lavado de manos debe ser constante, cada cierto tiempo, si uno entra en contacto con otras personas, tratar de lavarse las manos. El uso de mascarilla, repito, frente a enfermedad respiratoria leve, si al mínimo síntoma, uso de mascarillas. Si el caso se complica, que en casos severos, tratar de guardar algunos días tal vez en casa, y en general evitar sitios aglomerados, tratar de ventilar. La ventilación es importante, muy importante. La ventilación en áreas cerradas, tratar de ventilar. Estamos en una época, en un momento en el que hay una mayor circulación, como lo que veíamos anteriormente, entonces todas estas medidas van a ayudar a reducir el riesgo de algún contagio, por más que estemos vacunados. Ventilación, lavado de manos, mascarilla y distancia social. Puesto que usted es profesor de la San Marcos, permítame, por favor, expresar nuestra felicitación a la comunidad universitaria de la que usted es miembro, la más antigua Universidad de América, por el reconocimiento que ha sido objeto el día de ayer de la parte de Concitec por ser la universidad peruana que más publicaciones tiene en la base de datos Scopus, que es una referencia internacional. El día de ayer ha habido este premio que me parece que es un motivo de orgullo para todos los sanmarquinos y particularmente para los 383 grupos de investigación que existen en esa Universidad Decana de América. Felicitaciones a usted y transmítalo, por favor, a sus colegas sanmarquinos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor More. Muy bien, son las 9 de la mañana con 29 minutos.